Padre eterno de la gloria, donde operar. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, bendice tu palabra, bendice mi vida en esta hora. Límpiame, como decía tu siervo David, Padre eterno, santo, aleluya. Límpiame más y más cada día, Padre eterno de la gloria, para que tu presencia sea reflejada, para que tu gloria se mueva, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Oh, aleluya, que esta palabra, Señor, sea, Señor, de la gloria cada día vuestra vida. Nuestro pan, Señor, en el nombre de Jesús. Así como el pueblo de Israel, Padre eterno, cuando se alimentaba en el desierto, Padre eterno santo, dice tu palabra que cada mañana, Señor, iba el pueblo de Israel a recoger el maná que caía del cielo en el nombre poderoso de Jesús. Se alimentaban, Padre eterno de la gloria, porque el Dios de los cielos los alimentaba en el nombre de Jesús. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, aleluya. Oh santo, amén y amén, gloria a Dios. Bendito es tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Lo invito, amados hermanos, al libro de Samuel. Gloria a Dios, aleluya. Al libro de Samuel, capítulo 11, gloria a Dios. Segunda, amados hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 11. Estaremos leyendo el versículo 1 solamente 2 veces. Gloria a Dios, aleluya. El tema de esta noche, amados hermanos, el adulterio de David. Gloria a Dios, aleluya. Cuando esté listo, me contesta con un amén, gloria a Dios. El adulterio de David, una historia muy conocida, y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Y a la letra dice todos a una sola voz, gloria a Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Nuevamente aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra en esta hora. Ahí, amados hermanos, este fue un seguimiento del mensaje anteriormente que yo había predicado, el tabernáculo caído de David. Pero yo le puse por tema, amados hermanos, el adulterio de David. En toda la literatura de la palabra de Dios no se encuentra algo tan parecido como fue la vida de este hombre llamado David. No se encuentra algo tan solemne y tan desgarrador cuando empezamos a leer y a escudriñar el adulterio de un hombre que no era cualquier hombre. Este hombre era el modelo, el rey perfecto que Israel había tenido. Gloria a Dios. Todos nosotros sabemos la historia de donde salió David,
quien lo eligió para que fuese el rey de Israel. Todos sabemos la historia, cuántas batallas, cuántas guerras tuvo que pasar este hombre, amados hermanos, y cuántas veces Dios lo había librado, aún de los leones, de los osos, y cuántas, amados hermanos, guerras había tenido, y había tenido victoria, porque Jehová Dios de Israel estaba con él, porque Dios lo había puesto como rey sobre Israel. Gloria a Dios. Pero hay algo tan interesante cuando leemos esta literatura. La vez pasada, en el mensaje anterior, les predicaba que cuando David, amados hermanos, iba a hacer algo para Dios, siempre consultaba con Dios. Pero cuando el ser humano anda bajo la naturaleza pecaminosa del pecado, no consulta a Dios cuando va a hacer lo malo. Es imposible cuando leemos esta literatura y nos damos cuenta de un hombre perfecto, de un rey, amados hermanos, conforme al corazón de Dios, y que cometió uno de los adulterios más escandalosos de la palabra de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? Yo me he puesto a pensar, digo yo, David conforme al corazón de Dios, y le falló a Dios. David, amados hermanos, lo tenía todo. Era el rey perfecto. Pero un día, dice la palabra de Dios, donde estábamos leyendo, cuando solían los reyes a pelear en el tiempo de verano, según de primavera, la palabra de Dios dice que David decidió permanecer en casa, quedarse en casa. El problema de la historia no es quedarse en casa. El problema de David, que se levantó de su lecho, dice la palabra de Dios, y se paseaba, amados hermanos, por la casa real, de un lado a otro. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios dice que David decidió quedarse en casa. Dice la palabra de Dios que David había mandado a Joab, a todo Israel, a sus siervos, a todo su ejército, a pelear a la guerra, y él había decidido quedarse en casa. Gloria a Dios. Si una palabra de esta palabra es para nosotros, no la dejemos ir. Porque por medio de esta palabra, amados hermanos, agarrémosla cuando es para nosotros. Y llevémosla a nuestro interior. Porque la palabra de Dios es vida y eficaz. No la dejemos ir. Gloria a Dios. David se queda en casa y manda a otros a la guerra, a pelear. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántas veces hemos escuchado hermanos dentro de las iglesias que le piden oración a los líderes de la iglesia, pero ellos están en casa durmiendo y no se levantan tan siquiera para leer la Biblia, tan siquiera para orar, y viven una vida como ellos quieren, amados hermanos? Así le estaba pasando a David. Se había llegado el tiempo de ir a pelear a la guerra, pero David decidió quedarse en casa. Cuando desde un momento que David decide quedarse en casa, él empieza a perder aquella batalla, aquella guerra, porque la casa no iba a ser bendecido.
Debemos de adorar y bendecir al que hizo los cielos y la tierra. Una de las cosas que no puede hacer un hombre bajo la naturaleza caída. Si usted lee anteriormente, cuando David había construido un arca, que cuando en aquel arca adoraban a Dios, dice la palabra de Dios que las 24 horas del día glorificaban y exaltaban el nombre de Dios. ¿Qué puede ser un hombre en el espíritu? Grandes cosas, grandes maravillas, porque el Dios de los cielos está con él, porque él camina con Dios. Pero ¿qué puede hacer un hombre bajo la naturaleza pecaminosa del pecado? Muchas cosas, pero malas. El pecado, la avaricia, la idolatría, el adulterio, la fornicación, la lascivia, la mentira. ¿Cuántas veces te ha pasado que cuando andas en la carne tienes a todo el pueblo, a tus vecinos, a tus familiares en contra de ti? Y dicen que no te quieren. ¿Cuántas veces te ha pasado que en la iglesia te has enemistado con todos los hermanos cuando caminamos en la carne, pero cuando caminamos en el espíritu? Gloria a Dios, aleluya. Para ti todo es bonanza, para ti todo es gozo, aleluya. Todo es gozo para los que andan bajo el Espíritu Santo de Dios y no andan, amados hermanos, bajo la carne. David lo tenía todo, dice la palabra de Dios. Cuando David iba a hacer algo, consultaba con Dios. David le dice a Dios, en Samuel, le dice: mira, yo voy a ir a pelear allá, pero tú me tienes que prometer que tú me vas a dar la victoria. Y saben que Dios le dice: anda, tienes la victoria. Qué maravilloso es moverse así en el espíritu. Pero cuando vamos a hacer el pecado, le consultamos a Dios. Cuando vamos a hacer algo malo ante los ojos de Dios, le consultamos a Dios. Cuando vamos a decir una mentira, le consultamos a Dios. Cuando vamos a cometer un adulterio, un acto de inmoralidad, le consultamos a Dios. ¿Tú piensas que David, cuando hizo el pecado, cuando vio a aquella mujer hermosa bañándose, le consultó a Dios cuando la mandó a llamar? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque la carne no edifica, pero el Espíritu sí vivifica, el Espíritu sí nos mantiene alertas. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes cuántas mujeres tuvo Salomón? 700, 300 concubinas. Los dos de ellos con David. Pero la lujuria de la vida no les era suficiente a aquellas mujeres. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos bendicen y alaban al Dios de los cielos? David, amados hermanos, grábate esto. David fue infiel teniéndolo todo. Job fue fiel habiéndolo perdido todo, dice la palabra de Dios. ¿Sabes algo? David le fue infiel a Dios siendo rey. José, dice la palabra de Dios en el libro de los Génesis, que fue fiel aún siendo esclavo en Egipto. Yo no sé, amados hermanos, mira, nosotros no tenemos que poner excusas, porque el que le quiere ser fiel a Dios, no importa la circunstancia. El que le quiere ser fiel a Dios, no importa el momento que esté pasando, porque cuando Dios está con él, Dios lo va a bendecir en la escasez y en la abundancia. No importa el problema, la dificultad, no importa la enfermedad, no importa si no está enfermo, pero el que bendice a Dios
Dios se agrada de él. Obedecer a Dios es una decisión personal y no depende de las circunstancias que estemos pasando. Porque hoy en día hay gente que está enamorada de las bendiciones de Dios, pero no del que bendice. Estamos enamorados de las bendiciones de Dios, pero no de aquel que bendice. Todos hablan la palabra de Dios, pero no todos obedecen al que expiró esta palabra. Gloria a Dios, aleluya. David lo tenía todo, y amados hermanos, y le falló a Dios. Es bueno siempre que nosotros tengamos el oído sensible a la voz de Dios. Cuando tenemos el oído sensible a la voz de Dios, eso es maravilloso. Gloria a Dios, aleluya. Salían los reyes a la guerra a pelear, pero David toma una decisión errónea y decide permanecer en el palacio real. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, amados hermanos. Vamos a leer un momento. Y sucedió un día, dice la palabra de Dios, versículo 2, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual, dice la palabra de Dios, que era muy hermosa. Envió David a preguntar amados hermanos, por aquella mujer, y le dijeron que aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Ateo. Qué terrible la cosa, hermanos. David miró a aquella mujer y cayó en una de las lujurias, que cuando el hombre deja de adorar a Dios, esto es lo que pasa, lo que sucede cuando anda bajo los efectos de la carne, bajo la naturaleza caída del pecado. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, y dice que cuando David miró a aquella mujer que estaba bañando, a David le gustó. Dice la palabra de Dios que David mandó a preguntar por aquella mujer, y le dijeron que era la esposa de Urías Ateo. Urías Ateo era un hombre de guerra que estaba enfrente de la guerra de Israel, que era fiel, amados hermanos, a la guerra. Gloria a Dios, aleluya. Y sigue diciendo la palabra de Dios, amados hermanos, y envió mensajeros y la tomó y vino a él. Y dice la palabra de Dios, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Aconteció, dice la palabra de Dios, que la mujer, amados hermanos, y envió a hacerle saber a David, diciendo que estaba encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Ateo, y a Joab envió a Urías Ateo a David, dice la palabra de Dios. Cuando Urías vino a David, a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. David después dijo David, perdón, a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió, dice la palabra de Dios, a la puerta de la casa real con todos sus siervos de su señor, y no descendió a su casa. Miren cómo es la palabra de Dios. Este
David se había metido en un problema gravísimo por el deseo de la carne, por la lujuria de los ojos. Gloria a Dios, aleluya. Este hombre, amados hermanos, se encontraba en un problema grave porque aquella mujer, la mujer de Urías, había quedado embarazada, amados hermanos, de David. David quería que este hombre fuera a la casa de su esposa para que se acostara con su esposa, pero dice la palabra de Dios que este hombre decidió no ir a dormir con su esposa, sino que dice que se quedó con los soldados del palacio. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando leemos esa historia, una historia maravillosa, porque este hombre cayó en un conflicto grande, dice la palabra de Dios. El rey modelo que tenía Israel. Yo, amados hermanos, me quiero adelantar un poquito, gloria a Dios, aleluya, a la historia de David, y quiero llegar al versículo 12, que está más adelantito de ahí. Amados hermanos, el 12:1 dice la palabra de Dios que Jehová envió a Natán a David, y vinieron a él, dice la palabra de Dios, y le dijo, Natán llegó de David, dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola cordera que él había comprado y criado, y que había criado con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y le tenía como una hija. Gloria a Dios. Dice el 4, en aquella parábola que Natán le está hablando a David, y vino uno de camino al hombre rico, gloria a Dios, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Dice la palabra de Dios en el 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Gloria a Dios, aleluya. Bendita sea su palabra. En el Nuevo Testamento dice que al hombre se le muestra un espejo. Cuando nosotros vemos o los vemos en un espejo, ¿qué es lo que miramos? Miramos nuestro rostro. No miramos el rostro de nadie más. Miramos lo que nosotros somos. Natán era un profeta de Dios que vivió en el tiempo de David. Después que David había cometido 3 pecados grandísimos, donde yo dejé la lectura. David había cometido uno de los adulterios más grandes de la historia de los hijos de Dios, y había, amados hermanos, cometido un asesinato en primer grado. Gloria a Dios, aleluya. Y el otro pecado que David estaba cometiendo era querer ocultar ante la presencia y ante los ojos de Dios el pecado que había cometido. Yo te quiero hacer una pregunta en esta hora. ¿Conocía David la ley que estaba escrita con el dedo de Dios y que había sido
dar al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí? Sí la conocía. Sí conocía la palabra de David. David sabía 100% que la Biblia dice: hombre que pecare morirá. Gloria a Dios. David sabía 100% que a él le tocaba la muerte, aunque fuera rey de Israel. Porque la palabra de Dios decía, bajo la ley, hombre que pecare morirá. Gloria a Dios. Y David fue un rey maravilloso, pero había perdido la autoridad. En el tiempo de los reyes, cuando alguien quería platicar con un rey, cuando alguien quería ir y tener una cita con un rey, tenía que pedir o anticipar aquella cita para que aquel rey lo pudiera atender. Pero David había perdido aún hasta la autoridad como rey. Porque cuando andamos en influencia del pecado, perdemos la autoridad como hijos de Dios. Porque cuando andamos con los deseos pecaminosos, ya no somos respetados, ya no somos admirados por nadie, porque no los amados hermanos, porque no andamos en el Espíritu Santo de Dios. Y ya no empieza a moverse algo maravilloso, un gozo inefable, una fe que traspasa todo entendimiento, sino andamos en la carne. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Y este hombre había perdido la autoridad. David 100% conocía que la palabra de Dios dice allá en el libro, amados hermanos, no sé si estoy equivocado, Éxodo. ¿Saben cuál era uno de los primeros mandamientos? No matarás. ¿Y David había matado? Sí, había matado. Dice la palabra de Dios, ahí donde dejamos la lectura, que mandó a Urías a Teo al frente de la guerra para que pereciera. Y cuando se acercó, dice que aquellos otros soldados lo dejaron solo, pero aún se quedaron varios y murieron, porque cuando se acercaron al muro de los amados hermanos donde ellos estaban peleando, los flecheros los alcanzaron. El hombre, cuando anda bajo la contaminación, aún involucra a otros en el pecado. Yo le decía al hermano, me acuerdo de Santa Rosa, que nos decían: un contenedor lleva 20,000, 5,000 melones, lleva 12 paletas, un melón arruina una caja arruina una paleta, y una paleta echa a perder todo el contenedor. ¿Cuántas familias se llevó, amados hermanos? ¿Cuántos hombres se llevó David por encuentro? Por aquel pecado tan solemne, tan escandaloso que este hombre había cometido. Pero Dios tenía a un hombre llamado Natán, el profeta de Dios. Así necesitamos nosotros, hoy en estos últimos tiempos, profetas, amados hermanos, que los hablen, que los exhorten por medio de la palabra de Dios. Las cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. La palabra de Dios dice que Natán llega donde David. Y cuando le empieza a contar aquella parábola, amados hermanos, aquella parábola, David él mismo está cayendo, amados hermanos, en lo que él ha cometido. Gloria a Dios, aleluya. Teniéndolo todo, le quitó la única corderita que tenía aquel hombre. Gloria a Dios. ¿Dónde nos quedamos, amados hermanos? En el 5. Gloria a Dios, dice el 5. Entonces encendió el furor de David en gran manera, dice, contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, dice la palabra de Dios, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. En el 7 dice: entonces dijo Natán a David, gloria a Dios, entonces
Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre cual le quitó la corderita. Qué difícil. ¿Cuántas corderas tenía David? No tenía necesidad de aquella única corderita que tenía aquel hombre. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar un hombre que anda haciendo el pecado a escondidas con una máscara y que no va a ser revelado por Dios a el pecado? ¿Cuánto va a durar esa máscara de los que se quieren esconder de Dios, de los que se quieren burlar de Dios? Los mensajes que predicaba el hermano Yair decía, amados hermanos, que los ojos de Jehová están en toda la tierra, que no hay nada oculto en la tierra en la cual que el hombre se puede esconder. No hay nada que el hombre puede esconderse, amados hermanos. Dice la palabra de Dios. En el 7 entonces Natán a David: tú eres aquel hombre que dice así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y en tu seno además te di la casa de Israel y de Jehová. Y hizo, gloria a Dios, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te hubiese añadido mucho más. Yo me pongo a pensar cuando leo esto. Mira, nosotros en nuestro trabajo somos tan fieles que si tenemos calentura nos vamos para el trabajo. Que si estamos enfermos, lo que tengamos nos vamos para el trabajo. Puede ser si tenemos visita, nos vamos para el trabajo. Pero a la casa de Dios solo nos congregamos el día domingo. Mira, David lo tenía todo. No tenía necesidad. Le damos todo nosotros a Dios. Quiero llegar a un texto clave, que es el 9. Dice el 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Sabe, amados hermanos, cuál es la raíz de todo pecado? La raíz de todo pecado es tener en poco la palabra de Dios. ¿Qué dice Proverbios capítulo 13, versículo 13? El que menosprecia el precepto perecerá por él, mas el que teme al mandamiento será recompensado, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. ¿Cuál es el precepto? Es la palabra de Dios. Menospreciamos la palabra de Dios, que es alimento, que es la que nos mantiene, la que nos nutre, pero menospreciamos la palabra de Dios. Se nos dice: hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la Biblia, hay que congregarse, hay que amarnos unos a otros, no hay que andar en pleitos, y empezamos a desobedecer todos los mandamientos de Dios. Y andamos en decisiones, y andamos, amados hermanos, en todo pecado y desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 6, versículo 63? Juan
capítulo 6, 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice la palabra de Dios. Porque cuando la gente empieza a menospreciar la palabra de Dios, desatiende la palabra de Dios, empiezan a entrar cosas en el pensamiento. Pero cuando la mente está ocupada de la palabra de Dios, no hay cupo para el enemigo, no hay cupo para los demonios, sino solamente para la presencia de Dios. No puede, amados hermanos, en una casa, en un cuerpo que habita la presencia de la palabra de Dios, porque la palabra tiene poder. No va a entrar nada malo a la vida del cristiano. Nada, absolutamente nada. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar la vida de aquel hombre que anda en pecado, para aquel hombre que anda desobedeciendo los mandamientos, los estatutos, todo decreto de Dios. La palabra tiene el poder para cambiarlo, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis? Vamos a ir a Apocalipsis sin perder. Gloria a Dios, aleluya. La cita que tenemos aquí. Apocalipsis capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Apocalipsis 3:10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué dice? Es maravilloso cuando leemos, porque la palabra de Dios hay que guardarla, porque la palabra de Dios hay que atesorarla y hay que poner en el sitio, el centro de nuestras vidas. La palabra de Dios, amados hermanos, es inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios fue escrita con el dedo de Dios. No como dicen muchos ahí que ellos le escribieron. ¿Qué dice Apocalipsis 1:13? Bienaventurado el que lee, dice, y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, dice, las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo de Dios está cerca y hay que guardar esta palabra en el corazón. Está cerca el tiempo de Dios. Las profecías que están cumpliendo. El tiempo de Dios, amados hermanos, muy pronto el reloj de Dios se empezará a terminar, se empezará a acabar la gracia de Dios. Es tiempo de acercarse en espíritu y en verdad. Es tiempo de adorar a Dios con todo el alma. ¿Qué dice Jeremías capítulo 18 versículo 6? Que todavía está el alfarero para poderlos moldear y hacerlo. No importa si los hemos quebrantado en pedazos, pero todavía vive el alfarero para poderlos formar y dar la forma. Gloria a Dios, aleluya. Todavía vive el que ama mi alma. Dice el libro de Cantares, gloria a Dios. El alma no se puede limpiar con otra cosa, sino es una palabra que está escrita en esta profecía. Gloria a Dios, aleluya. El alma no se puede limpiar, sino es con la palabra de Dios. Nadie puede limpiarse, sino es con la palabra bendita de Dios. Nadie puede regenerarse, sino es con la presencia divina del cielo. El que camina en el Espíritu Santo de Dios, camina en gozo, camina en fe, camina en esperanza. Pero el que camina en la carne, David lo tenía todo, pero había entrado en un momento, amados hermanos, qué difícil la vida de este hombre cuando la leemos. Nosotros podemos decir, porque David hizo tal cosa, y nosotros cuántas cosas hemos hecho, y Dios nos ha perdonado. Ponte a pensar, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a alguien? Solo Dios puede juzgar.
porque hay pecados ocultos, pero en aquel día, ante el trono blanco, van a ser descubiertos. El tiempo está cerca. No nos enamoremos de las bendiciones, enamorémonos del que bendice. Es tiempo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amados hermanos, vamos a seguir en el libro de Samuel. Cuando Natán llega, le dice a David la raíz del problema: porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, y a Uría Ateo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón, con los amonitas que se encuentran en la palabra de Dios. Que menospreció David la palabra de Dios. ¿Te acuerdas las otras veces que yo te decía cuántos salmos escribió David cuando andaba en pecado? Ningún salmo, porque cuando andamos bajo la influencia del pecado o con los ojos altivos, nadie es bendición sobre otro. Pero cuando andas en el Espíritu Santo de Dios, la gente te admira y quiere ser como tú. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el que vive y el que permanece para siempre, porque a Él es toda la honra y toda la gloria, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Él merece toda alabanza y toda adoración. Yo quiero ir a un último versículo donde yo tengo la lectura, y es el versículo 13. Entonces dice la palabra de Dios, dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y dice Natán, dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. A todos nosotros, amados hermanos, nos ha pasado como David. Pecamos, por la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios tuvo misericordia y los perdonó nuestros pecados. Los perdonó nuestros pecados. David le dice Natán a David: no morirás. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna para todos aquellos que creen. Hoy en día la palabra de Dios, esta es una profecía. Y esta profecía los está enfrentando como se enfrentó a David en aquel pecado. Esta palabra de Dios, que es profecía traída del cielo, dice que nos está enfrentando en estos últimos tiempos. Y este no es un discurso de odio, ni tampoco no es un discurso de no amor, sino de corrección para todo aquel que anda en pecado, para todo aquel que les desobedece a Dios. Este no es un discurso de odio, ni porque no tengamos amor, porque el tiempo está cerca. Yo le decía a mi esposa: mira, yo estaba acostado en la cama y experimenté algo maravilloso cuando estaba en la cama. Yo sentía que mi cuerpo se iba levantando, y yo cuando sentí que mi cuerpo se iba levantando, yo volteé a ver a mis hijas y dije: Cristo vino. Pero yo iba con Él. El tiempo de Dios está cerca. En los ángeles se burlaron de Dios y Dios los quemó, gloria a Dios, aleluya. Quemó todas sus mansiones, porque Dios no es burla de nadie. Todo aquel que conspirare con la palabra de Dios un día pagará, dice la palabra de Dios. Dios tiene el poder y la autoridad. Él es soberano.
Él es omnisciente. David era el rey perfecto, pero amados hermanos, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero el único rey perfecto que habla la Biblia se llama Jesucristo de Nazaret. Él no, amados hermanos, Él no cometió ningún error. Él es el rey eterno, Él es el rey supremo, el que merece toda adoración y toda honra. Aleluya. Él es el rey eterno, Él es el rey perfecto, dice la palabra de Dios. Póngase de pie en esta hora y Dios le bendiga por su paciencia. Dios le bendiga porque me ha tenido la paciencia. Gloria a Dios, aleluya. Si, amados hermanos, el tiempo de Dios está cerca, no dejes pasar el tiempo. Acércate a Dios. Si hay alguien en esta hora que quiere acercar a Cristo y quiere formar parte del reino de los cielos, puede acercarse en esta hora, Dios. Aleluya. Puede acercarse a Dios. Aleluya. Si hay algún amigo en este lugar que quiere acercar a Cristo, que quiere entregarle su alma a Cristo, puede hacerlo en esta hora. El llamado está abierto. Si quiere formar parte de esos cristianos maravillosos que van a ver el rostro de aquel que vive, de aquel que permanece para siempre. Aleluya. Si hay alguien que quiere entregarle su corazón, si hay alguien que ya no quiere vivir como el hijo pródigo y quiere acercarse, ya no es tiempo de estar apartado de la bendición de Dios, ya no es tiempo de estar apartado de la casa de Dios. Hay que acercarlos a Él, porque en Él está la vida, en Él está la esperanza. El mundo no te ofrece nada, en el mundo morirás, en el mundo te abandonarán, pero Cristo nunca te abandonará. Gloria a Dios, aleluya. Hay algo maravilloso. El hombre, Dios no puede caminar con el hombre, pero el hombre sí puede caminar con Dios. Ven a los pies de Cristo. Jesús te está llamando mientras oramos. Gloria a Dios, Santísimo Padre. Estás en gloria, Señor, te damos la honra y la gloria en esta hora. Tú eres el Rey eterno, el Rey maravilloso, y vas a venir en tu reino, vas a venir en tu gloria. Padre eterno de la gloria, a hacer justicia, a levantar a los escogidos, a levantar a aquellos que han sido fieles. La mayor pérdida de un hombre no es la muerte, la mayor pérdida de un hombre es morir sin Cristo. Esa es la mayor pérdida, morir y no tener a Cristo. Pero los que mueren en Cristo dormirán, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Dios guarde a vuestra familia, vuestros hijos, vuestros padres. Dios los guarde en el nombre de Jesús. Oh, santo eres tú, Señor, aleluya. Bendito es tu nombre, Padre eterno de la gloria. Oh, aleluya, tú eres santo, tú eres digno de toda adoración, Padre eterno, de todo corazón quebrantado, de todos ojos llorando, Padre eterno y santo, de todas rodillas dobladas. Solamente a ti se doblará toda rodilla, porque tú eres el único Dios perfecto. Padre eterno, tú eres el Rey de la rectitud, tú eres el Rey de las piedades, tú eres el más grande, el más poderoso. Tú no tienes antecedentes, tú eres el más poderoso, aleluya. Bendito es Dios, bendito es Él. A Él le adoramos, no a cualquier diosito, es al Señor de los ejércitos. Aleluya. Gózate en el Señor, porque en Él está el gozo. El mundo nada ofrece, solo destrucción. Aleluya. Dios te pueda bendecir en esta hora. Bendito es Dios, aleluya. Dios te pueda bendecir en esta hora. Gracias por tu tiempo. Dios tiene algo preparado para su iglesia. Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Nunca te rindas, porque el que tiene fe va a ver cosas imposibles. El que tiene fe va a
ver cosas hechas realidad. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre